Hola chicos, soy Soju de Corea del Sur y esta es mi otra media naranja pesco de Perú. Hoy les voy a enseñar cómo preparo nuestra clásica y refrescante bebida favorita de Perú, chicha morada. No soy una experta, así que agradecer mucho cualquier consejo que quieran compartir. Aquí están los ingredientes para mi versión. ¿Listos? Vamos a cocinar. Usaremos una olla grande para hervir todo al final. Por ahora, aquí tengo el maíz morado, la canela y los clavos. Cortamos la manzana, quitamos las semillas y la echamos a la olla. Miércoles, la piña que tenía hace daño, así que tuve que salir a comprar una fresca. No está totalmente madura, pero funcionará bien para nuestra chicha. Pelamos la piña, solo usaremos la cáscara para la olla, así que guardaré la fruta para comerla como snack o para agregarle a la chicha justo antes de servir. Llenamos con agua y dejamos que hierva. Miren este hermoso color morado y el aroma a canela y clavos es delicioso. Pueden agregar más agua si es necesario. Una vez que empiece a hervir, bajamos el fuego y dejamos cocinar al fuego lento por 30 minutos. Después, apagamos el fuego y dejamos enfriar. Una vez que esté frío, colamos el líquido. Ahora pasamos la chicha a una jarrita para guardarla. Luego agregamos un poco de jugo de limón fresco y hielo. Para endulzar puedes hacerlo en toda la jarra o dejar que cada quien lo endulce a su gusto al servir. Yo estoy usando alulosa para evitar picos de azúcar. Si deseas, puedes agregar trocitos de manzana o piña. Esta bebida es súper refrescante por sí sola, pero también combina perfecto con la comida. Aunque no lo crean, también va muy bien con la comida coreana. ¿Cuál es su bebida refrescante favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren seguir mi aventura como coreana cocinando y ver cómo mejora mi español, por favor denle me gusta y suscríbanse. Muchas gracias por ver el video y que tengan un lindo día.